el libro de Daniel, capítulo 6. Vamos a compartir una historia bastante conocida, pero vamos a ir de a poquito. Daniel 6. Yo voy a leerlo en una versión actual, sí. La palabra va a estar basada en Daniel 6, 16 al 28, pero vamos a ir un poco más arriba para el contexto, para entender un poco. Sí, habla sobre Daniel en la fosa de leones, ¿sí? Una historia que se enseña mucho en la escuelita, una historia que se conoce bastante, pero igual vamos a gozo porque puede ser que nuestra mente a veces nos falla, así que vamos a recordarlo un poco mejor, ¿sí? Cuando tengan la palabra me dicen y compartimos. Daniel 6 va a estar a partir del 16 al 28, pero voy a ir leyendo un poco antes, ¿sí? Desde el comienzo, para entrar en contexto. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel capítulo 6. Leo en una versión actual. El rey Darío decidió nombrar 120 gobernadores regionales para que se encargaran de las distintas partes del reino. Al frente de ellos puso a 3 supervisores para que vigilaran la administración de los gobernadores, con el fin de que el rey no saliera perjudicado en nada. Uno de los supervisores era Daniel, quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad. Por eso el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación. Los supervisores y gobernadores buscaron entonces un motivo para acusarlo de mala administración del reino, pero como Daniel era un hombre honrado, no le encontraron ninguna falta. Por lo tanto, no pudieron presentar ningún cargo contra él. Sin embargo, siguieron pensando en el asunto y dijeron: no encontraremos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con su religión. Así pues, los supervisores y gobernadores se pusieron de acuerdo para ir a hablar con el rey Darío, y cuando estuvieron en su presencia le dijeron: que viva su majestad para siempre. Todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta en la que acordaron la publicación de un decreto real ordenando que durante 30 días nadie dirija una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo a su majestad. El que no obedezca deberá ser arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, confirme su majestad el decreto y fírmelo para que no pueda ser modificado, conforme a la ley de los medos y los persas, que no pueden ser anuladas. Ante esto, el rey Darío firmó el decreto. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces aquellos hombres entraron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a su Dios. Enseguida fueron a ver al rey para hablarle del decreto y le dijeron: Su Majestad ha publicado un decreto según el cual aquel que durante estos 30 días dirija una súplica a cualquier dios o cualquier hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. ¿No es verdad? Así es, respondió el rey. Y el decreto debe cumplirse conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser anulada. Entonces ellos siguieron diciendo: pues Daniel, uno de los judíos desterrados, no muestra ningún respeto por su majestad, ni por el decreto publicado, ya que lo hemos visto hacer su oración 3 veces al día. Al oír esto, es donde quiero centrar la palabra, al oír esto el rey quedó muy triste y buscó la manera de salvar a Daniel hasta la hora de ponerse el sol. Hizo todo lo posible para salvarlo. Pero aquellos hombres se presentaron otra vez al rey y le dijeron: Su majestad sabe bien que según la ley de los medos y los persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey debe ser anulado. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones.
Pero antes que se cumpliera la sentencia, el rey le dijo a Daniel: que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. En cuanto Daniel estuvo en el foso, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su sello real y con el sello de las altas personalidades de su gobierno, para que también en el caso de Daniel se cumpliera estrictamente lo establecido por la ley. Después el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar y sin entregarse a sus distracciones habituales. Además, no pudo dormir en toda la noche. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue a toda prisa al foso de los leones. Cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿puede tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel le respondió: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no lo encontraron ninguna herida porque tuvo confianza en su Dios. Esta es una historia bastante conocida, pero bueno, vamos a hacer como una introducción para ir a lo específico, hermanos. Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia con el reinado de Nabucodonosor, ¿sí? Ya en este momento estaba el rey Darío. Dice que Daniel era uno de los 3 supervisores que vigilaba la administración de los gobernantes. Pero él rápidamente se distinguió, eran 3 personas y rápidamente él se distinguió de los otros 2. Entonces el rey miró, le echó el ojo para que tenga un rango un poco más alto. El resto de los gobernantes y supervisores tuvieron celos de él y querían ir en contra de Daniel, encontrarle algo para que Daniel, o sea, que el rey no tenga una buena mirada de él. Nos dice la Biblia que Daniel era un hombre honrado, el cual no se le encontraba ninguna falta. Pero aún así los gobernantes y supervisores buscaron motivos para acusarlo. Y fue a través de su religión, a través de su corazón que seguía a Dios. En conclusión, hacen que el rey Darío firme un decreto que durante 30 días no se puede adorar a ningún otro Dios, ningún otro hombre, solamente a su majestad, a él, al rey Darío. No se puede adorar a nadie más. Obviamente vemos que Daniel no lo cumplió. Dice que Daniel se enteró y fue a su casa, abrió su ventanita que daba hacia su ciudad, que estaba tan lejos, se arrodilló y alabó a Dios. Cuando se enteraron, van y le dicen al rey que mirá, Daniel hizo esto, qué sé yo, y lo presionaron para que lo tiren a la fosa, ¿sí? Hasta ahí vamos comprendiendo. Daniel termina estando en la fosa de los leones, es donde quiero ir y donde quiero pasar la palabra que tiene como título: en fosa de leones Daniel pudo descansar. Ya sabiendo entonces que Daniel pudo estar en la fosa de leones, lo metieron ahí. Vamos a comenzar con la palabra. Vamos a leer el versículo 16 una vez más, que dice: entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. Y hasta ahí. Entonces podemos encontrarnos con un Daniel que lo echaron a la fosa de leones, y dice la palabra que pusieron una tapa, o sea, cerraron. O sea, estaba todo oscuro, ¿sí? Estaba totalmente todo oscuro y estaba ahí, no sabemos con cuántos leones, porque era no específica, pero estaba con leones vivos, ¿sí? Por las dudas. O sea, estaba ahí adentro, no es que estaban muertos, no, eran leones vivos. Probablemente leones hambrientos. Con un solo león era suficiente, pero dice leones, así que no sabemos bien exactamente. Yo quería que podamos ver esa fosa, que podamos, obviamente no estamos nosotros en una fosa de leones, pero que podamos visualizar esa fosa como esas situaciones que nos agarran de sorpresa, ¿sí? Esas adversidades en donde rápidamente nos sentimos atrapados sin salida, porque no es dato menor de que le cerraron, ¿sí? No entraba luz entonces, o sea, estaba a oscuras, cerrado, y capaz escuchaba respirar y no sé, y estaba ahí adentro encerrado. Que podamos ver esa fosa donde él se encontraba, con esas situaciones difíciles que muchas veces nos agarran de sorpresa, que aparecen adversidades y nos sentimos ahogados, que no sabemos cómo salir, no encontramos la manera de poder salir.
18 dice algo muy interesante. Dice: después el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar y sin entregarse a sus distracciones habituales. Además, no pudo dormir en toda la noche. Y me llama mucho la atención porque ¿quién estaba en la fosa de los leones? Daniel. Y acá la palabra no nos dice que Daniel no durmió en toda la noche. No nos dice que Daniel pasó su noche aterrado. Nos habla de cómo estuvo el rey. Dice que el rey, ante la situación difícil que había metido, no durmió en toda la noche, ni siquiera cenó. No hizo traer, en la Reina Valera dice, ni siquiera hizo traer sus instrumentos, o sea, nada. Quien no descansó esa noche fue el rey. No está hablando de un Daniel con leones que no descansó. Quien no descansó esa noche fue el que estaba afuera. Entonces esto me hace entender, y por eso el título, de que Daniel pudo descansar en esa fosa. Él no dice que salió atormentado, y ahora vamos a ir explayándonos más, pero no dice que salió atormentado, nada. Nos especifica, y creo que es muy importante, de que el que no la pasó bien esa noche fue el rey, el que estaba del lado de afuera. Yo hice una pregunta que sería bueno que podamos reflexionarla. ¿Cómo reacciono ante los problemas, las adversidades que me tienen atrapadas? Pasa muy seguido que somos como el rey. Ante la adversidad, ante la dificultad, ante lo que se presentó, no sé si les ha pasado o no ha pasado, no dormir en toda la noche. Se va el sueño, no tenés apetito, o sea, el problema termina creándote un ambiente amargo, feo, que necesitas que se haga de día rápido porque la estás pasando mal. El problema causa eso en nuestras vidas muchas veces. Pero es admirable ver que no pasó así en Daniel. Daniel estaba con fosa de leones, literalmente podía morir. O sea, estaba ahí no lo echaron para que pase la noche y la alta lo sacaban. Ellos intentaban sacar un cadáver, pedazos quizás. O sea, la idea de esta era para que él muera. O sea, querían que muera él en medio de esa adversidad, en medio de ese problema. Pero él salió totalmente sano. Y dice el versículo 23, que también es maravilloso: después de que el rey no durmió toda la noche y estuvo frustrado, fue corriendo y lo llamó: Daniel, que si tu Dios, al que sirves con tanta fidelidad, te pudo sacar. Y me llena el corazón de gozo la respuesta de Daniel, y me lleva a me encantaría responder así. Dice en el 23, mi Dios envió su ángel. Y yo veo es como mi Dios, o sea, orgulloso, ¿no? Mi Dios envió su ángel, mi Dios me cuidó, mi Dios me guardó, estoy vivo. O sea, admiración pura a su Dios. Mi Dios, su majestad, que viva su majestad, le dicen, ni bien lo escuchan. Mi Dios me sacó, me mandó un ángel, me guardó. Mi Dios me cuidó en medio de este foso, en medio de la oscuridad de esta noche. No sé si frío, no sé si calor, pero estando ahí adentro, por muchos metros alto, todo oscuro, mi Dios me guardó. Aleluya. Mi Dios me mandó un ángel. Y yo pienso realmente que quiero responder así. Mi Dios, ese orgullo, estoy totalmente sano, estoy bien. No me hicieron nada, o sea, no tengo heridas, o sea, estoy totalmente enterito. Y yo pensaba en esto de ¿cómo hacemos? ¿Cómo pasa? Porque es re lindo leerlo y decir, claro, re bien. Pero ¿cómo pasamos el momento crítico? Esa noche que no podemos dormir, ¿cómo pasamos? Capaz no es una noche, son meses, es tiempo, años, yo no sé, ¿no? Pero ese transcurso de tiempo que la estamos pasando mal, que la adversidad, o sea, cada vez nos sentimos más ahogados. Y capaz era algo chiquitito y ya con el tiempo se hizo un problema gigante y no sé cómo salir, me siento oscura, me siento... y no tengo salida, está todo oscuro y nadie me va a venir a salvar, porque seamos honestos, Daniel yo creo que sabía, no hay un humano que venga a salvarme. O sea, él no estaba esperando que alguien, una persona, un ser humano vaya a abrirle, estaba sellado, no podía abrirse eso, no iba a salvarlo ningún otro hombre, no había manera que otro hombre vaya a salvarlo. Y me admiraba mucho de su respuesta y me preguntaba, ¿cómo hace? ¿Cómo hizo Daniel para cuando está en la fosa, cuando está con leones, que se siente que lo están por comer vivo, o sea que no falta nada para que lo coman, se
desesperación, ¿cómo hace para descansar? Para salir contento, para salir, mi Dios me salvó, para pasar bien la noche. Porque para mí no es dato menor que la Biblia no nos dice que Daniel la pasó mal, quien la pasó mal fue el rey. Entonces, ¿cómo hizo para pasar esa noche y no salir todo, no sé, yo me salía todo atormentado, aunque no me hizo nada, salía temblando, o sea, no sé, en shock 20 días, o sea, no sé cómo hizo. Y sabemos que era Daniel. Daniel era un hombre de oración, Daniel era un hombre de búsqueda, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que confiaba en Dios. Entonces, ahí está mi respuesta cuando yo me preguntaba, o sea, ¿cómo hizo? Porque confía en Dios. Ay, qué fácil, ¿no? Decirlo. Él era un hombre que confiaba en Dios. Y seamos honestos, muchas veces cuesta confiar en Dios. Pero cuesta confiar en Dios cuando lo hacemos con nuestras fuerzas humanas. Cuesta confiar en Dios cuando no hay oración. Cuesta confiar en Dios cuando no hay búsqueda. Ahí cuesta confiar en Dios. Ahí es cuando la duda nos atormenta. Cuando no sé cuándo voy a salir de esta preocupación, de esta ansiedad. Cuando no hay oración, cuando no hay búsqueda del Señor. Daniel salió totalmente sano y descansó en esa fosa porque él buscaba a Dios. Él tenía esa relación, ese vínculo. Y nos dice la palabra que no oraba una vez, oraba 3 veces al día. Y algo que me llama más la atención y es que el versículo 10 al final dice, esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Daniel no fue a orar 3 veces porque le iban a tener una fosa de leones. Daniel fue a orar 3 veces porque lo hacía siempre. Era habitual, era su vida diaria tener ese tiempo de oración. Daniel no fue a orar solamente en la preocupación, porque sabía que le sobrevenía algo grande, algo heavy. Él oraba siempre. Y eso es el verdadero confío en Dios. Hermano, yo Priscila, no puedo decir que confío en Dios y solamente lo voy a buscar cuando estoy en crisis. Porque si confío en Dios, hay una búsqueda completa. Cada día de mi vida tengo esa intimidad con Él. Todos los días busco apartarme. Trabajamos, estudiamos, las madres de los chicos, los hogares, pero sí o sí aparto tiempo para Él en el que confío, en aquel que está todo el poder, toda la autoridad, aquel que me va a guardar en la fosa de los leones, aquel que me va a hacer salir sin ninguna herida de esa fosa. Daniel tenía una gran cualidad que creo que todos quisiéramos tener y podemos tenerla. Daniel podía descansar en una situación tan difícil. Daniel descansó en la fosa de leones. Muchas veces, como recién le decía, pasamos la noche como la pasó el rey, pero con preocupaciones, las situaciones difíciles hacen que no podamos, damos vuelta en la cama para un lado, para otro, nos levantamos, tomamos agua. Hace unas noches creo que Paloma ya no pude dormir, se puso a limpiar toda su pieza. Y capaz la mente, las situaciones que no podemos manejar, las dificultades que no esperábamos y suceden, hacen que tengamos una mala noche, un mal día, hacen que no estemos bien, que no tengamos descanso verdadero. Daniel no tenía salida, estaba todo oscuro. Se escuchaba sus pensamientos quizás, pero salió sin ningún rasguño, no tenía daños, porque solo una persona de oración, de intimidad, puede descansar en la dificultad. Solo una persona que tiene relación con Dios verdaderamente puede salir con paz. Porque yo siento, al leer, yo puedo sentir a un Daniel que salió con paz, salió tranquilo. Mi Dios me guardó, mandó su ángel, no había culpa en mí. Esa confianza que él tenía en Dios, es una fe que se cultiva, se alimenta en la intimidad con el Padre. Y quiero destacar lo que recién leí en el versículo 10, que Daniel ante una situación compleja hizo lo que siempre hacía, ¿sí? Y es un poco lo que tenemos que comenzar nosotros a encaminarnos. No solamente buscar a Dios cuando las papas queman, no solamente pedir que otros oren por mí cuando las adversidades ya me siento en las últimas. Dice que Daniel lo hacía siempre. Por eso él pudo salir bien. ¿Por qué muchas veces no puedo salir bien del problema? ¿Por qué siento que me estoy ahogando en la fosa y que no puedo ni siquiera, intento escalar y me caigo? O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento que vengo bien y de repente caigo?
y no me puedo levantar? ¿Por qué no salgo? Porque nosotros decidimos, porque es una decisión, decidimos buscar a Dios cuando nosotros queremos nomás. Y Daniel, yo quiero que se imaginen el contexto de Daniel, lejos de su ciudad, cautivo ya de más joven, primero con el reino Nabucodonosor, ahora ya con Darío, y él dijo, si acá yo no busco a Dios, yo me muero los 2 días. Él vio el ambiente en donde estaba, y lo que muchas veces nosotros no hacemos, el ambiente donde estoy, con quién me relaciono, las situaciones, tengo que buscar a Dios, porque capaz está todo bien y de un momento a otro las cosas pueden ponerse muy feas. Si yo no busco a Dios en este momento, cuando esté mal, no voy a poder salir. Daniel desde que llegó decidió no contaminarse, desde que llegó buscó a Dios. Y el momento de la fosa de leones para él no fue mucho, porque él sabía en quién confiaba, en aquel que lo ayudó desde el inicio que llegó a Babilonia. Desde el primer momento que llegó a Babilonia, él decidió buscar a Dios con un corazón honesto, verdadero, sin contaminarse. Y ese mismo Dios que también sacó a sus amigos del horno de fuego. O sea, él vio y él sabía de qué ambiente se estaba moviendo. Y nosotros muchas veces nos perdemos en este mundo terrenal. No somos de acá. Sí somos extraterrestres. No somos de acá. No me puedo perder en el ambiente. Yo tengo que saber en qué plano estoy y a quién le pertenezco. Entonces tengo que estar atenta, porque los problemas pueden venir cuando menos yo lo espere. Hermanos, vale la pena convertirse en una persona de oración, porque los resultados sorprenden. A mí me sorprende y no voy a decir que no, hasta a veces me ha generado dudas. ¿Habrá sido así que Daniel salió dice que no salió sin un rasguño? ¿De verdad será? O sea, nada psicológico, nada, de verdad. Y creo que cuando hay una búsqueda de oración, cuando hablamos de oración hablamos de intimidad, ¿no? De ese hablo con el Padre. O sea, yo y el Señor, no hay nadie más. Yo y Él, no hablo de orar acá en ronda, que me escuche otro. Yo y el Señor, encerrada nosotros dos solos. Esa intimidad, eso que solamente se puede lograr con el Señor. Si realmente entenderíamos o dimensionamos el poder que hay detrás de la oración, lo haríamos bien, no divagaríamos, no diríamos en la semana oro los lunes y los jueves para comenzar. No, si yo realmente entiendo el poder que hay en la oración, el poder que hay en el nombre de Jesús, yo no perdería tiempo. Yo oraría por todo creyendo, con fe, sabiendo a quién estoy orando verdaderamente. Descansar cuando sentís que estás por ser comida por leones, no es fácil. Sentir calma ante los problemas familiares, económicos, de salud, no es fácil. Pero lo podemos conseguir si buscamos ser una persona de oración, si buscamos orar en todo momento. Yo recién les decía que Daniel decidió ser un hombre de oración. Decidió. Y él se dio cuenta que no me va a alcanzar con orar una vez al día. Y intentó 2 y no. Y estamos leyendo el programa 3 veces al día. No dice cuánto tiempo, pero yo creo que no le alcanzaba, se levantaba con más ganas, se levantaba, necesito más del Padre, necesito seguir llenándome de Él, necesito seguir teniendo esa comunión con Él, para que las cosas fuera de esta relación funcionen, para que cuando vengan los problemas familiares, económicos, de salud, funcionen, yo sepa reaccionar, yo sepa actuar en esos momentos difíciles. La templanza, la fe, la calma ante estas adversidades que todos pasamos. El que no pasa problema de salud pasa problema económico, el que no pasa problema económico pasa algún problema familiar, matrimonial, con los hijos, y el que no pasa todas. Pero todos pasamos problemas, a todos se nos sobreviene eso. Pero la templanza, la fe, la calma solo es posible en Dios. A la relación que forjo, que muestro interés por tener con Él. Y yo me preguntaba, hasta acá todo bien, genial, sí, yo puedo salir de la fosa de leones, yo puedo salir de la preocupación, cuando oro, cuando busco a Dios, joya, voy a orar 4 veces, más que Daniel, re bien, no me voy a contaminar, nada, perfecto. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Porque cuesta orar, cuesta decir, o sea, capaz es un poco más fácil cuando venimos, nos vinculamos con otros el ambiente y el hermano me contagia, pero sola en mi casa, a veces o sea, ¿por qué me cuesta tanto orar, hacer lo que me va a hacer salir del problema que agarrar Netflix?
intimidad con el Señor, yo pensaba de que nos cuesta orar en lo terrenal, en la carne, porque de la oración tenemos que salir distintos. Cuando uno está orando, cuando uno es una persona, un hombre, una mujer de oración, de la oración tiene que salir una persona diferente. Una persona que piense diferente, una persona que actúe diferente. A través de la oración, cuando hay verdadera oración, cuando yo estoy entrando en esa presencia de Dios, comienzan a verse mis miserias. Porque el Señor me dice, yo te estoy escuchando. Sí, me escucha. Pero bueno, y esto y lo otro, y comienzan a salir a luz mis miserias, las cosas que yo tengo que cambiar, las personas a quien tengo que pedirle perdón. Comienza a salir lo que hay dentro de mí verdaderamente, porque el Señor saca todo a luz, y el Señor obra y el Señor acciona, pero está esperando en nosotros también. Él nos moldea, y a través de la oración, a través de esa búsqueda donde está el Espíritu Santo presente, mis miserias salen a la luz, y el Señor quiere que comience a cambiar, quiere que yo comience a ser transformada, que yo deje de esas cosas que me tienen atada, que no me hacen libre. Entonces eso nos hace que no busquemos mucho a Dios, porque cuando yo estoy orando el Señor me dijo perdonar, y ya está, prefiero hacerlo con mis fuerzas y no le voy a Dios porque me dice que perdone, y no da a perdonar. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Porque orar es decir, no puedo. Y nos cuesta mucho, somos muy orgullosos, el hombre es muy orgulloso. Orar y ir al Señor en la dificultad, en el problema, es decir, no, yo no puedo. Yo no puedo hacerlo. Y aunque digan no, pero con el Señor no. Nos pasa eso, hermanos. Somos orgullosos, queremos poder con todo. Queremos solucionar todo nosotros, queremos hacer todo con nuestras fuerzas. Y cuando doblamos nuestras rodillas, no tenés fuerza, Priscila. O sea, no sos vos, soy yo. Y esto es algo que el Señor me hablaba mucho porque yo mucho tiempo fui así. Por lo que Dios. Porque orar es decir, yo no controlo. Nos gusta mucho controlar, a mí me gustaba mucho controlar. Controlar todo. Cuando yo voy a orar y le presento a Dios mis problemas, le presento a Dios mis dificultades, es decir, yo no controlo, Dios. Yo no controlo. Y si yo no controlo, no controlo. Y nos cuesta no controlar las cosas, porque oré, pero ya voy a mandar mensaje y quiero resolverlo. Si ya oraste, ¿para qué quieres resolver? Si Dios lo resuelve, no vos. Cuando tenemos que arrodillarnos a orar, y porque hay una lucha, porque nosotros queremos seguir controlando, manipular la situación, manipular personas, manejarlo nosotros. Por eso nos cuesta tanto orar verdaderamente. Porque cuando oro no hacemos nada, lo hace Dios. Fe, confianza. La palabra nos dice que Daniel intentó buscar la manera de cómo salir, hacer huecos para ir escalando. No nos dice nada de eso. Él estaba en la problemita, no sabemos qué habrá hecho adentro. Se quedó ahí sentadito, pero salió completito. Pero nos cuesta tanto orar porque queremos controlar. Queremos nosotros manejar la situación. Y ya creamos, supuestamente nosotros, ya creamos 20 maneras de salir del problema. Supuestamente nosotros, porque solamente Dios trae esa salida. Según nosotros ya tenemos todo calculado. Según nosotros. No fuimos diseñados para vivir por control. Fuimos diseñados para vivir por fe. O sea, el Señor nos dice que tenemos que vivir por fe. Pero ¿por qué el humano no está? ¿Por qué como cristianos? ¿Por qué como gente que conoce a Dios, que está empezando a conocer al Señor? ¿Por qué nos pasa esto de querer, no sabemos cómo manejar las situaciones? Por eso, porque queremos manejar las situaciones. El Señor nos dice que fuimos creados para vivir por fe. El Señor no me diseñó para que yo controle nada. Para que controle los problemas, para que dé la solución al problema familiar, y ya quiero solucionar la salud también. ¿Quién te creó? El Señor dice que vamos por fe. Me creó a mí, nos creó a ustedes para vivir por fe. Para que tengamos fe en Él. Y esa fe, como dije más arriba, ¿cómo tengo fe? La cultivo en la intimidad con Él. No es esa fe que dice el mundo así superficial. La fe de verdad, en la adversidad, muda, espero, con paz, con templanza. Como dije recién, fuimos diseñados para vivir por fe. Y la fe no tiene nada que ver con el control.
control, con la manipulación, con el querer tener, o sea, la fe no tiene nada más alejado que querer manipular y controlar las cosas nosotros, de querer hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas. Daniel no descansó porque tenía todo bajo control. Daniel descansó por su fe en aquel que sí tiene todo bajo control. ¿Por qué no descansamos en la adversidad, en el momento crítico, en el momento difícil? Porque queremos controlar todo. Porque decimos, sí, confío en Dios, pero es superficial, no confío. Porque mientras que le estoy diciendo confío, ya en mi cabeza planifiqué la manera de salir de la situación, del problema, cómo voy a hacer. Y eso no es confiar en Dios, eso es querer controlar la situación. Y nosotros no podemos controlar las situaciones. Quizás al principio te salga bien, pero en un momento se va a desbaratar todo. No podemos controlar nada porque no fuimos Dios para controlar. El Señor no nos creó para tener el control nosotros. Nos creó para que tengamos fe en Él, que Él tiene el control. Que Él es el que tiene ese verdadero dominio. El control nos conduce hacia lo natural, hacia la fuerza humana, hacia una voluntad humana. El control termina causando que lo haga todo con mis propias fuerzas. El control nos conduce hacia lo natural y mata la fe. Querer controlar todo mata la fe que supuestamente debo tener. Porque quiero manejar todo yo me organicé toda la vida así de tener yo todo bajo control, de yo fijarme esto, yo fijarme lo otro. Y estoy haciendo que la fe que Dios quiere que yo tenga mengue, que no crezca. Estoy matando la fe que Dios quiere que crezca en mi corazón. Le estoy quitando, no sé si quitando, pero no estoy dejando que Dios actúe con su poder en mi vida. Cuando yo quiero controlar todo, cuando quiero controlar los problemas, cuando quiero controlar a la gente, cuando quiero controlar el problema del vecino, no solamente el mío, cuando quiero controlar todo, lo único que estoy diciendo es, aunque inconscientemente, porque no creo que lo digamos así en palabras, pero inconscientemente estamos diciendo, mi poder es más que el de Dios. Soy más que Dios. Yo puedo controlar todo. Dios, sí, está Dios, pero yo voy a manejar la situación. Y suena re fuerte, pero con otras acciones lo decimos. Decimos, yo nunca lo diría, pero con otras acciones lo terminamos haciendo. El día que seamos libres de querer controlar todo, vamos a comenzar a descansar en las situaciones difíciles y vamos a disfrutar de la gracia de Dios. Y esto cuando yo lo escribía, o sea, yo recién dije que soy una persona que me gusta controlar, y es la verdad, no sé si es por el papel de hermana menor mayor que me tocó, pero yo siempre quise tener todo bajo control. También pasó muchas veces acá, mi papá no estaba ni de querer estar en todo, me pasaba en danza, y cuando empecé a decir, ay, no saben cómo disfruto los frutos ahora. O sea, no saben cómo disfruto. O sea, en mi caso, ay, Señor, vos ya sabés. Y dice, de verdad, lo que cuenta acá es verdad, disfrutás. Estás diferente, te sacaste un peso que tenías porque querías controlar todo. Señor, no te vas a encargar. Y disfrutar la presencia de Dios, disfrutar su gracia, ver las cosas diferentes, verdaderamente. Quizás me puede decir, soy una persona de oración. Honestamente, no por agrandarme ni nada, me considero que soy una persona de oración, pero todavía me cuesta descansar en la dificultad. Me cuesta descansar en la fosa de leones, en los problemas. Sigan siendo una persona de oración, pero hagámonos una pregunta. Si soy una persona de oración, si soy una persona que está orando, que busca tener los lunes, los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, todos los días de mi semana, buscar, orar, ¿no? Orar, hablo de intimidad, no de venir al culto, de venir a meditación bíblica, de escuchar una alabanza mientras limpio. Orar, o sea, me encierro en mi pieza o donde pueda y oro. Si soy una persona de oración, pero todavía me cuesta descansar en las adversidades, en los problemas, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo estoy saliendo de la oración? Porque yo recién les decía a ustedes que nos cuesta orar muchas veces y pasa que la oración tiene que cambiarme. Yo de la oración tengo que salir diferente. Entonces tendríamos que preguntarnos, si soy una persona de oración, ¿cómo salgo de la oración? Terminé una y yo empecé a gritarle a mis hijos. Terminé a orar y ya, o sea, entonces esa oración no fue efectiva. No fue efectiva porque fue una oración capaz de intelecto, entregué palabras. Dice la palabra que oramos, que pedimos y lo hacemos mal. Oramos y muchas veces caemos en eso. Soy una persona que ora 4 veces al día, le gané a Daniel, pero capaz lo hago mal. Capaz me
me expreso mal con el Padre. Podemos ir a la palabra. ¿Cómo salgo de esa oración? Después de que abrí mi puerta y salí de orar, ¿y cómo reacciono ante los problemas? Terminé de orar y vienen a contarme un problema, no sé, dama, separate. ¿De verdad? No se parece. Y recién terminé de orar, menos mal que buscó al Señor y buscó su bien, el Espíritu Santo la guió para decirle que se separe, no creo. Lo dudo. Entonces, ¿cómo? Si yo de esa oración no estoy saliendo diferente, no estoy saliendo más como el Señor, no estoy saliendo con los frutos del Espíritu Santo, hay algo mal en esa oración. Eso tiene que cambiar, tengo que buscar. Yo no estoy en esa oración, solamente son ustedes con el Padre, pero revean sus frases, lo que le dicen al Señor, busquen, vean, o sea, podemos equivocarnos al orar, porque la palabra lo dice, piden y lo hacen mal. Entonces, reveen cómo estoy orando, cómo administro ese tiempo de oración. 5 minutos agradezco, 3 horas pidiendo. O sea, busquemos, veamos cómo está surgiendo esa oración y cómo salgo de ese momento. Cómo me relaciono con el otro cuando salgo de la oración, de la intimidad. Pero igual, el que está orando sigue haciéndolo, por favor. Pero recuerden que esto es para todos nosotros. Cuando oramos, cuando hay intimidad, yo tengo que salir una persona diferente. No me tienen que reconocer. Si recién antes de orar y ahora dos otro consejo. Si recién antes de orar y ahora tenés una paz, estás bipolar. No, es el Espíritu Santo que va cambiando mi vida, que me va transformando. Algo muy importante que yo recién les hablaba de que estamos hablando de oración en casa, ¿no? A solas, yo con el Señor. Y es genial este tiempo, lo que compartimos acá, cuando vienen las hermanas a la semana orar a la mañana, cuando meditación bíblica los domingos, suma. O sea, no dejemos de hacerlo. Decía Rosa al principio, está bueno congregarse, no dejemos de hacerlo, como algunos siguen por costumbre. Suma, ayuda y nos da un empujoncito más. Pero es un empujoncito más que tiene que estar equipado, acompañado de la búsqueda en mi casa, a solas. Y algo que es muy importante, que el tiempo de oración, ustedes, hermanos que están acá presentes, igual que yo, tenemos que hacerlo respetar en nuestros hogares. Y el tiempo de oración es un tiempo sagrado, un tiempo que no me pueden molestar. ¿Querés algo? Relleta al lado mío. No, ese es un tiempo sagrado. Y muchas veces en nuestras casas no le damos ese lugar a Dios, es el tiempo de orar. No sé si les pasa, me acuerdo cuando iba, en mi casa no, pero cuando iba a la casa de mi abuela, cuando yo juntaba familiares grandes, está prohibido el celular, solamente al final, al momento de las fotos. Pero después el celular está prohibido. Estamos acá, disfrutemos y se respeta. En la mesa no se usa el celular. Bloqueado, tuki y ahí. Y así como hacemos respetar eso, ¿por qué no hacemos respetar el tiempo de oración? Hoy voy a orar, no me molesten, tengo que ser, no quiero que griten, no quiero que se peleen, voy a orar. Ay, ya sé, voy a orar. Nosotros tenemos que causar ese ambiente en nuestra casa. Que la oración sea respetada en sus hogares, que sea un tiempo muy importante, un tiempo que ustedes honren para que su familia comience a honrar. Muchas veces nos pasa de que los problemas familiares no es muy común y ojalá que obviamente va a ir cambiando, pero que las familias completas estén en la iglesia. Cuesta, siempre hay un integrante que falta, siempre, o sea, es difícil que la familia completa esté en la iglesia. Y capaz decimos acá, por favor, oremos por mi familia, que se pueda congregar. Y genial, hay un acompañamiento, pero comiencen a ver la diferencia que cuando ustedes en su hogar, con su familiar que no congregan, usted hace que esa persona respete su... No te voy a obligar a nada, no que se no vaya, pero por favor, este es mi momento de oración, no me lo quites, necesito orar. Y se apartan 30 minutos, 1 hora, y que nadie dice algo. Van a empezar a ver cómo las personas que viven con ustedes van a comenzar a ver algo diferente. No porque lo ven a ustedes que dan el ejemplo, que obviamente hay que darlo. El ambiente, el lugar, espiritualmente, su casa, ustedes están dando lugar a Dios. Ustedes no están solamente quedando con lo que reciben acá ustedes y oran hasta
escondidas por su familia, por su esposo, por su hijo que no viene y acá, sino que allá a su casa están llevando el ambiente espiritual, el ambiente donde en este lugar yo voy a buscar a Dios que va a habitar en mi casa. Yo quiero que Dios habite en mi casa. Cuando no hacemos respetar el tiempo de oración en nuestros hogares, cuando no hay en nuestra casa un tiempo de búsqueda, cuando no sé, hay música, no sé, secular, vamos a poner música en la iglesia. Ya escuchaste tu música. No decirnos en contra porque hay que ganarlo para el Señor, ¿no? Ya escuchaste tu música, ahora voy a escuchar yo y poner tu música. O sea, crear en su casa el ambiente cristiano, el ambiente de que el Señor habite verdaderamente en sus casas. No pensemos que Dios va a empezar recién a habitar en mi casa cuando toda mi familia se congregue. Si nosotros estamos acá y nosotros estamos leyendo de Daniel el poder que hay en la oración, el poder que hay en la intimidad con Él. ¿Qué dice? ¿Dónde oraba Daniel? Ante la adversidad que se presentó, ¿dónde fue a orar Daniel? A su hogar, a su casa. Y nosotros a veces no, bueno, voy a orar cuando se van todos a la escuela, cuando me encierro en el baño. No, en mi casa y el tiempo de oración se respeta. Obviamente que cuando hay mucho desastre, la pastora a veces aconseja encerrarte del baño y orar de alguna manera. Obviamente, vale, o sea, no es que no. Pero, o sea, no, en mi casa se respeta la oración, yo voy a orar, punto final. No te estoy diciendo que vengas a orar conmigo, yo voy a orar. Así que, por favor, por 30 minutos no me molestes. Cuidado los nenes, fíjate, voy a tener un tiempo con el Señor. Cuando empezamos a crear este ambiente, nuestra casa va a ser diferente. Usted tiene que hacer notar que su tiempo con Dios se respeta, es sagrado, intocable, se honra. Haga de su casa una casa de oración. Cuando usted ora en su casa, le está dando lugar a Dios en ese espacio, en ese ambiente. No podemos decir, Señor, encárgate de mi familia y ni siquiera oro en mi casa. En el ambiente, en lo espiritual, ¿no? En el ambiente espiritual no le digan bienvenida a mi hogar. Y no es, Señor, te doy la bienvenida, me pongo a escuchar música secular, o Señor, te doy la bienvenida y me pongo a mirar series. Orar, que el Espíritu Santo, quedate acá, a habitar mi casa. La gente que entre, que venga de visita, que el ambiente sea diferente. Que mi familia, cuando llegue de trabajo mi esposo, mis hijos de la escuela, que el ambiente sea diferente. Quiero que estés en este espacio, que tu presencia termine inundando, que cree algo en mi familia. Se viven peleando por quién agarra ese tenedor. Hoy no se van a pelear porque tu presencia está en este lugar. Y es eso, es que Dios esté en el ambiente verdaderamente. Darle el dominio, porque no controlamos nosotros, controla al Padre, darle el dominio a Él en nuestro ambiente. Hermanos, vivamos por fe y no por control. La oración se convierte en nuestra fuente de fe y fortaleza. La vida de un cristiano es más fácil, más llevadera, cuando está arraigada a una vida de oración. Cuando oro, estoy yendo a la fuente, al Padre. Pero si yo no oro, no estoy yendo a la fuente. Como recién decíamos, cuando yo no oro, estoy diciendo, no necesito de Dios. No, ¿cómo voy a decir eso? Yo realmente necesito de Dios. Sí, pero con tus hechos estás demostrando que no lo necesitas, porque no orás, no lo buscas. Si Él tiene todo el poder, Él tiene la paz, la tranquilidad que vos estás necesitando. Entonces estás diciendo, con tu forma de actuar, estás diciendo que no lo necesitas. La persona que no tiene oración es una persona que hace las cosas con sus fuerzas. Busca salir del foso de los leones a su manera, con intelecto y sabiduría humana. La persona que tiene oración, esa oración que saca a luz la miseria, esa oración que confronta mis faltas, esa oración que dice yo no controlo, es una persona que le deja el trabajo pesado a quien sí puede cargarlo. Es una persona que de verdad confía y tiene fe en Dios. Me gustaría si alguno puede leer Colosenses 4:2. Estamos terminando. Amén. Colosenses 4:2. Sí. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Yo leí este versículo y me reí, decía, de verdad, si el Señor nos está diciendo que perseveremos en la oración, debe tener sus motivos. O sea, Él conoce todo, conoce mi pasado, sabe lo que me va a sobrevenir. Si me dice perseverar en la oración, por algo debe ser. O sea, perseverar, yo sé por qué te digo, porque el papá le dice, haceme caso, no sé por qué te lo digo, y después pasa algo y dice que te dije. Este perseverar yo lo veía de esa manera, perseverar en oración, no seas tonto, no te creas que podés, no te duermas
duermas en que ahora está todo bien, y que ahora está todo lindo. Perseverá, esforzate, orá. Porque si no, cuando estés en la fosa de los leones, cuando te sientas atrapado en los problemas, cuando sientas que no puedes respirar, cuando pases la noche atormentado, ¿qué vas a hacer? Ahí recién vas a querer empezar a orar. No sirve. Perseverá cuando las cosas están bien, cuando perseverás en todo tiempo, ¿no? La palabra perseverancia en todo momento. Lo mantengo. Hago esto siempre. Como Daniel decía, oraba todo el tiempo y siempre lo había hecho. Cuando pasamos tiempo con Dios, cuando tenemos el tiempo adecuado de oración, salimos diferentes. Amamos más, aguantamos más, estamos con otra templanza. Y yo cuando escribí esto decía, con razón, Jesús apartaba a orar porque si no, mataba a todos. Cada parábola que leemos o encontramos en los evangelios, en más de una oportunidad vamos a leer que Jesús se apartaba a hablar con el Padre. O sea, él sabía, no sé, yo necesito esta intimidad con mi Padre, porque si no acá mato a los discípulos, a los fariseos, a todos juntos. No puedo, o sea, yo veo en la humanidad de Jesús, porque Jesús fue hombre, esta humanidad de decir, Jesús, soy tu hijo, voy a morir en una cruz, pero te necesito. Te necesito. Tengo que ir a orarme al monte, estar en ese momento con vos y salir diferente para tener nuevas fuerzas, para seguir diciendo de que el reino de Dios se ha acercado, para seguir enseñando, seguir sentándome con la gente que nadie quiere, para responder con propiedad, con altura y sin soberbia a los fariseos. Te necesito, porque si no, no puedo manejar las situaciones. Y si Jesús necesitaba del Padre, ¿cuánto más nosotros? Para poder hacer que sea llevadera la adversidad, el problema. Algo que notaba era que Daniel demostraba el amor de su Dios, del Dios de Israel, con la forma de vida que llevaba. Y eso me impacta porque, o sea, Daniel, yo siento que luchó tanto para mantenerse, porque estaba en Babilonia, llegó cautivo, no importa de que después tuvo un lugar de privilegio, o era reconocido, o el rey, o sea, tuvo un poco coronita el judío en Babilonia. Sacando, o sea, todo ese tema, yo creo que luchó mucho desde que llegó de decir, no, o sea, imagínense tener que irte de tu tierra, no queriendo irte de tu tierra, te llevaron como esclavos para servir a otro Dios, servir en otro lugar totalmente lejos de tu gente. No dice que fue con su familia, fueron muchos los que fueron, pero no nombra que vivía en la casa con su familia. O sea, imagínense esa situación. Y yo creo que él dijo, no, me van a sacar mi tierra, me van a sacar de mi ciudad, de mi gente, me van a hacer que sea un esclavo, pero no me van a sacar mi relación con Dios. No voy a dejar a mi Dios. Así que desde este momento decía al rey que yo no me voy a contaminar, yo no voy a comer lo que me decís, yo voy a orar 3 veces al día porque me van a sacar de todo. Lo único que me queda, donde no me siento fuera del lugar, imagínense, te sacan así, en otro lugar, no te hallás. ¿Para dónde corro? ¿Para dónde voy? No tengo con quién sentirme cómodo. ¿Qué hago? Pero lo único que me hace sentir que todavía hay esperanza es mi relación con Dios. Lo único que me va a mantener es mi relación con Dios. Y en esto me voy a esforzar. Me voy a esforzar mucho. No me importa lo que quieran hacer. Métanme en la fosa. Quieran mostrarme primero que es de verdad, que van a meter a gente en un horno de fuego. No me importa. Yo me voy a esforzar en mi relación con Dios. Porque es lo único que no me pueden quitar. Y aunque quisieran, porque intentaron, no van a poder. Dice que para querer provocarlo, para hacerlo quedar mal, la única manera que fue meternos en su religión, dijeron. En el versículo 5. No encontramos motivos para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con su religión. Y esto me demuestra de que sabían que Daniel a qué Dios seguía, al Jehová que seguía. Él no ocultaba su religión, si se podría decir. Y seguramente era muy fan, si lo quieren llamar de esa manera, con su religión. Sabían que la única manera es como decirle, no sé, a algún padre, la única manera que lo podemos sacar es nos metemos con su hijo. Después, la única manera es que si le hago con su hijo, ahí sí saco todos sus demonios que tenía escondidos. La única manera que podían cosas era con su religión, porque era lo más sagrado que él tenía. Era lo que él respetaba, honraba, cuidaba, buscaba que no se lo quiten. Hermanos, de la manera que vivimos es la manera que
que tenemos más problemas de aquel que no conoce al Señor. Y es verdad que cuando llegamos al Señor decimos no es todo color de rosa, la adversidad viene más porque el enemigo nos ataca más. Y es verdad todo eso. Pero también la verdad es que tenemos las herramientas. Y usamos más las herramientas, o no las usamos, o decidimos cuándo usarlas. Y es verdad, no es todo color de rosa, es verdad. Si estaba en el mundo tenía menos problemas que los que tengo ahora. Probablemente el enemigo va a querer atacar de manera más. Pero también es verdad, como vienen los problemas, también hay herramientas que no las usamos. Solamente nos quejamos, solamente decimos cuándo voy a salir de esto, y hacemos que nuestro problema se haga mucho más grande, mucho más dificultades, y tenemos las herramientas y no las usamos. Oramos y lo hacemos mal. Queremos seguir controlando nosotros. La oración nos permite dejar de lado el control y la manipulación y confiar en Dios, que Dios tiene todo bajo control. Esto nos permite descansar en Él y no preocuparnos por las cosas que no podemos controlar. Yo les decía que el título es: En la fosa de leones Daniel descansó. En los problemas Daniel pudo descansar. Se sentía, estaba tapado, no tenía salida. No sabemos qué grande era esa fosa, no tenía salida. Lo estaban a punto de comer y no podía salir, estaba ahí, pero en ese momento él pudo descansar. Nosotros también podemos descansar en el problema de salud, en el problema económico, en el problema familiar, en el trabajo. Podemos descansar. No es solamente admirarnos de Daniel, podemos hacerlo. Comencemos a usar esas herramientas que es la intimidad con el Padre, la oración. Y dejemos de querer controlar todo. Y se lo dice nuevamente a una persona que le gustaba mucho controlar todo. Estar en todo. Yo decía muchas veces, si no lo hago yo, lo van a hacer mal. Lo tengo que hacer yo, porque no lo van a hacer como yo quiero que se hagan las cosas. Así que lo tengo que hacer yo. Y eso es controlarlo. Tiene que salir a la luz lo que muchas veces hay en el corazón. A veces queremos eso de querer manipular situaciones, de querer llevarlas por donde nosotros queremos, persuadirlas como nosotros queremos. Y ahí es donde estamos cerrando, ahí es donde metemos la pata. El Señor dice: no podés. Hacelo si querés, pero no vengas a decirme: Señor, confía en vos, porque mentira. Si confías en mí, deja de manejar las cosas, porque me voy a encargar yo. Yo te pido a vos que vivas por fe, no por control. Yo te pido a vos que ores, que me busques, que esperes en mi respuesta. No que quieras hacerlo a tu manera. No es a tu manera, porque esa es la mía. Si es que de verdad querés confiar en mí, que soy el Dios Todopoderoso. Ayer en la clase de célula veíamos los atributos de Dios y pensamos en esto: Dios omnipotente, Dios omnisciente, Dios eterno, Dios soberano. Y empezamos a nombrarlo y decir: pero es verdad, Dios está sobre todo, es soberano, no hay nada abajo de Él. Dios es omnipotente, el poder que tiene Él no lo tiene nadie. Omnisciente, sabe todo, todo sabe. Es eterno, existió en todos los planos, existió. Él estuvo en el tiempo que estuvo tu familiar que ni siquiera está a conocer, estuvo en todos los planos. Y va a estar con los familiares que ni siquiera ustedes lleguen a conocer en el futuro. Él es eterno. Y pensar esto y comenzar a agrandar a Dios, como tiene que ser nuestros corazones, y decir: wow, ¿por qué no le oro a Él? ¿Por qué no descanso en Él? Si estoy diciendo que en Él está todo, en Él está todo, ¿por qué no tengo ese corazón de Daniel? Cuesta, porque hay una lucha espiritual que humanamente queremos seguir manejando nosotros. No queremos morir a la manipulación, al control, no queremos morir es verdad, me tengo que humillar, es verdad, tengo que dejar de pensar mal, es verdad. Y porque acuérdense lo que te dije, es muy importante, pero el Señor también me lo dice a mí: cuando estamos orando, el Señor comienza a sacar a luz nuestras miserias. Por eso hay una lucha fuerte. Hay miserias en nosotros. Hay cosas que tenemos que cambiar, no somos perfectos, no estamos en esta iglesia porque somos más que estar fuera, hay cosas que necesitamos cambiar, tenemos que hacerlo, pero muchas veces nos resistimos al cambio ese que Dios espera. Y si yo me sigo resistiendo al cambio que Dios espera de mí, no hay manera de que Él pueda manejar verdaderamente las cosas, porque si es una resistencia. Leemos también la palabra que el Señor nos ha advertido. Dice: manéjense, pero si tenemos que poner la balanza verdaderamente ante
Yo quiero salir del problema, quiero saber resolverlo, quiero saber cómo actuar cuando se me presenta algo, no quiero alterarme, no quiero gritar, quiero mantener la calma, quiero tener esperanza cuando todos alrededor mío están corriendo para todos lados, yo quiero mantener esa paz, quiero tener eso en mi corazón. Pero para tener eso tengo que dejar de tener cosas mías. Mi control, mi falta de perdón, mi soberbia, mi orgullo. Tiene que haber dejado de cosas mías, humanas, para comenzar a llenarla de eso que deseo que Dios me dé. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos.